Ya estamos. Ya. Bueno, hemos comenzado nuestra transmisión luego de este hermoso video que hizo nuestra compañera de equipo Verónica Méndez. Y además, con este video, que son varias cápsulas, también damos el inicio al mes de la fotografía que estamos celebrando con estos variados encuentros que vamos a hacer y comenzando hoy con el de postales. Así que estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes quienes se están conectando en este momento los temas que hemos escogido trabajar, o más que trabajar, sino que hablar estos días, porque además también así queremos dar cuenta de nuestras colecciones, de lo que hacemos, pero, por ejemplo, en el caso de las postales, que es una colección que subimos hace poquito a Biblioteca Nacional Digital, eh, fue bastante desafiante porque hay muchos datos que uno a veces no conoce sobre los materiales, cómo documentarlos, cómo datarlos, identificar de dónde vienen, cómo se producen. Y en ese sentido hemos querido como partir este mes, que vamos a tener varias charlas de varios temas, entre ellos también la estereoscopía, y bueno, ya van a poder ver nuestra difusión en las redes sociales. Eh, y vamos a partir hoy con excelentes invitados que además saben mucho sobre este tema de las postales y también nos hemos dado cuenta que al trabajar con estos materiales es súper importante estudiarlos, conocerlos y hablar con gente que sabe de estos temas. Así que por eso el día de hoy hemos invitado a Carlos Cornejo y a Carlos Teixidor. Carlos Cornejo es editor y coleccionista cartolístico, perdón, la palabra es un poco complicada. Y por otra parte, Carlos Teixidor, que es conservador de la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar y esperamos que sea muy entretenida esta conversación para todos quienes nos están escuchando. Y bueno, para partir, queremos conocerlos un poquito, saber más o menos qué hacen y bueno, dónde nace esta afición por la postal. Así que no sé cuál de los dos quisiera partir. Eh,
Partamos con Carlos Cornejo. Hola, buenas tardes a todos. Hola Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, Eh, gracias. agradezco sobre todo la oportunidad que estamos teniendo de eh, conversar sobre un asunto tan interesante y que es relevante para la historia de Chile y de muchos países, porque buena parte de la iconografía histórica quedó registrada en tarjetas postales. La tarjeta postal puede ser vista como una cosa común, que se usa para los viajes, etcétera, pero a lo largo de su historia ha tenido un papel muy relevante y es de extrema utilidad para registrar números hechos históricos, sociales, inclusive de la vida privada. Y por eso es interesante que una biblioteca y los archivos se interesen por este tipo de material antes despreciado y que hoy día descubrieron que es producto de tal vez de los mejores fotógrafos y de los mejores editores de su tiempo. Claro, claro. Bueno, de hecho, no lo mencioné al principio, pero la colección que tenemos en la biblioteca se llama Carlos Cornejo porque tú fuiste quien coleccionó todos estos materiales. Si nos pudieras contar más o menos de dónde nace como esta afición a la fotografía, o sea, a la postal, bueno, y fotografía también. Sí, la historia de la tarjeta postal, tú me dices, mira, Oh, esto se origina en 1868, en el Imperio Austrohúngaro. Tenía un señor que tuvo la idea de un tipo de correspondencia que fuera más rápido y más barato y también más fácil que la carta común. Estamos hablando de una época en que los correos se organizaban como una forma estatal, ¿no? Ya se había inventado la estampilla, etcétera, pero había poca facilidad de comunicación todavía y las cartas eran caras. Entonces este señor, que se llama Emanuel Hermann, tuvo la idea de una tarjetita para recados que prescindiera de sobre, que prescindiera de papel carta y en el cual la estampilla ya estuviera pegada. Entonces se usaba para recados. De un lado, ¿no? La fase, digamos, se escribía un recado corto, ¿no? Normalmente eran informaciones comerciales, informaciones simples, digamos, y del otro lado la dirección. Resulta que al correo le pasó muy interesante esta forma de comunicación y en 1869 el correo austriaco lo asumió. Poquísimo después, en 1870, Inglaterra adoptó esta forma de correspondencia. Ya en 1871 en Chile también se adoptaba, se llamaba carta recado. Pasóse un tiempo todavía en que se usó sobre todo para finalidades comerciales, hasta que un señor de nombre Wolf, un alemán, tuvo la idea de poner su retrato para avisarle a diversas empresas que la compañía que él representaba, ¿no? Lo estaría enviando para llevar sus productos. Eso para que la empresa no atendiera a la competencia, lo atendieran a él. Esto agradó bastante, de ahí a poco la empresa que representaba comenzó a colocar imágenes de las instalaciones, de ahí a poquito vistas de la ciudad donde se encontraba, y eso tuvo mucho agrado, la gente se interesó por ese tipo de material. Y ya en 1872 se permitía que empresas particulares, ¿no? Incluso editoras, pudieran producir también tarjetas postales y no exclusivamente correo. De ahí comenzó a derivar que las imágenes eran cada día más interesantes, se crearon diversos asuntos, ¿no? De vista de ciudades sobre todo, pero también cartones de tarjetas postales humorísticas, tarjetas postales dedicadas a belleza femenina, belleza artística, maravillas del mundo, novedades tecnológicas, etcétera. Esto se repartió por el mundo, se transformó en una fiebre. Ya en 1897 en Chile ya se imprimían tarjetas postales ilustradas, la primera fue en Valdivia, ¿no? Y ya así, a la virada del siglo XX, existían innumerables editores. En Valparaíso teníamos Kissinger, Brand, Matheson y Green. En Santiago, por vuelta de 1910, se instalaron otros, etc. Bueno, esto adquirió una proporción muy grande. Esa época se llama de edad de oro de la tarjeta postal, coincide con la Belle Époque, o sea, una época cultural de esperanza en el mundo, ¿no? Por los avances científicos, de la medicina, etcétera, etcétera.
Y como resultado de eso, y a lo largo de la historia en Chile, se produjeron más de 15.000 vistas diferentes de tarjetas postales y también en imágenes de fotopostales, inclusive muchas de vistas únicas, digamos, hechas por fotógrafos ambulantes, los famosos minuteros. Claro, Eso a grandes rasgos. claro, y hay postales, como tú mencionas, de diversos tipos, pero ¿de dónde viene este afán tuyo por coleccionar las postales? ¿Dónde nace? No. Ah, el mío personal. Bueno, resulta que yo salí de Chile hace más de 3 décadas y me encontré en una ciudad ajena, de todo ajena. Entonces me encontraba caminando por las calles y por lugares de extremamente históricos se veía, pero no tenía una conexión. Ahí me empecé a interesar digamos, por la historia de la ciudad donde me encuentro, que se llama San Paulo. Al mismo tiempo, y sintiendo mucha nostalgia de Chile, empecé a interesarme también por iconografía chilena. De ahí a poco estaba produciendo un libro aquí en San Paulo, que era histórico, que retrataba una época muy importante de la historia de la ciudad a partir de 1895. Y me deparé con que la principal iconografía que registraba todo ese movimiento, todo ese crecimiento que experimentó la ciudad de San Paulo, que hasta esa época era una ciudad de 30.000 habitantes, que a principios del siglo XX, a través de los trenes, de la llegada de inmigrantes, de la prosperidad, de la producción de café, etcétera, se transformó en una urbe con más de 1 millón de habitantes y hoy congrega casi 25 millones de personas en el Gran San Paulo. Entonces, un crecimiento muy grande y sobre todo se dio la tarjeta postal. Entonces, esa publicación la hice básicamente con ese tipo de imágenes. Y yo pensé, bueno, pero en Chile se dio algo parecido también y sería interesante reunir un acervo iconográfico de ese carácter sobre Chile. Y resulta que, bueno, mi concepto no era propiamente así como lo haría un filatelista, ¿no? De tarjetas postales que tienen pequeñas diferencias y una de blanco y negro, otra en color, etcétera. No, mi punto de vista fue imágenes que fueran significativas del punto de vista histórico, que tuvieran mucha calidad gráfica. Entonces no interesaban, no sé, 10 vistas similares con pequeñas diferencias. Lo que interesaba era la mejor de ellas, que permitiera a futuro hacer publicaciones, usarla como iconografía en libros, en exposiciones, poder reproducirla por medio audiovisual, etc. Entonces acabé montando ese archivo de aproximadamente 2.500 imágenes seleccionadas con esa finalidad. Y paralelamente mi trabajo en San Paulo continuó desarrollando y produje 7 obras baseadas en tarjetas postales. Cada una contenía más o menos de 500 a 700 imágenes, todas seleccionadas. Y de ahí yo para publicar unas obras muy interesantes, bastante ricas en contenido, en iconografía, y que fueron bastante bien recibidas. Y bueno, y esa fue evolución. Cuanto a las postales chilenas, eso tuvo desdobramiento también, porque acontece que me dediqué a viajar por diversos países y las tarjetas postales son hechas para viajar. Entonces muchas veces te encuentras material en otros países que no en el país de origen de la imagen. Y qué sé yo, participé en ferias de cartofilistas, por ejemplo, en Nueva York y en otros países. Y de repente me deparaba con cajones de imágenes de Chile, una cosa impresionante. El trabajo era, qué sé yo, seleccionar, agarrar un mazo grande y decir sí, 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 no, sí, sí, cuánto cuesta y pasar para otro puesto. Y son ferias que duran el día entero. De repente me pasaba el día entero de pie sin sentarme, sin tomar agua, porque era tanta la cantidad, la exuberancia de imágenes, que era impresionante. Bueno, y esa me servía para otros libros que yo publiqué, aparte de esa serie de tarjetas postales, que son 7 libros. Yo publiqué otras obras sobre asuntos diversos, en que la cartofilia realmente me sirvió como soporte iconográfico bastante valioso. Eso Claro, más o menos. excelente, claro. Es que las postales dan para muchos temas, en verdad. Pues, y en ese sentido, nuestro otro invitado, Carlos Texidor, a quien también le damos la bienvenida en este momento, muchas gracias por acompañarnos, también nos va a contar un poquito sobre lo que hace. Bueno, sí, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, en mi caso, la tarjeta postal surgió junto a la fotografía, es decir, buscando fotografías acabas encontrando postales porque está todo muy ligado, ¿no? Entonces yo
trabajo en una institución que se llama Instituto del Patrimonio Cultural de España. Entonces tiene, o sea, en esa imagen en concreto, bueno, pues es el edificio de planta circular. Entonces ahí en realidad tenemos un gran archivo fotográfico de más o menos 750.000 imágenes, de las cuales, pues claro, yo digo, solamente 600 son tarjetas postales en fototipia. Esto ya es otra de las grandes piezas, es decir, tenemos gran cantidad de imágenes de la historia de la fotografía. Entonces, por ejemplo, esto es un daguerrotipo. Entonces, un daguerrotipo es el primer procedimiento fotográfico que se da a conocer. En este caso es una bailarina que está de pie, es decir, es absolutamente excepcional el tamaño que tiene, gigante, el tamaño mayor de una placa de daguerrotipo estándar, 21 centímetros de imagen de alto y 16,5 de ancho, ¿no? Entonces, yo trabajo con todo el material de la institución y tenemos sobre todo especialidad en el siglo XIX, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, ya digo, están las fotografías más antiguas. Ya digo, esta que es mi obra preferida, la bailarina al daguerrotipo, o sea, 1850, yo la considero absolutamente excepcional, ¿no? Ya digo, porque lo normal en esa época, en esos años, es que la persona retratada quedaba muy rígida, es decir, totalmente sentada, apoyada, las manos bien en el mueble, es decir, porque si se movían algo, quedaban borrosos, ¿no? Entonces aquí la bailarina, lo excepcional, lo curioso es que está de pie, no sentada, y la cabeza sí la tiene apoyada, tiene un apoyo oculto, que se llama reposacabezas. Y en cambio las manos las mueve, entonces está como en movimiento, o sea, es una imagen que parece que la bailarina va a bailar. ¿Por qué? Porque las manos están movidas y en cambio la cara está absolutamente nítida, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos con el tema de historia de la fotografía. Este es otro daguerrotipo, primer procedimiento fotográfico. Y claro, la historia de la fotografía va avanzando y llega un momento que van a aparecer las postales. Pero esto todavía es muy antiguo, es decir, 1854, esta imagen, otro daguerrotipo. Entonces, esto ya es un negativo de colodión. Este es 1865, más o menos. Los negativos de vidrio al colodión es lo más común en el siglo XIX, tiene una calidad fantástica, ¿no? Y claro, pero todavía es antes de que de verdad haya imagen, o sea, tarjeta postal ilustrada con vistas, ¿no? Ya están empezando, como dijo Carlos Cornejo, están empezando el Imperio Austrohúngaro con las primeras postales, pero no son todavía ilustradas de forma bonita, ¿no? Entonces, esto es una copia de la albúmina del siglo XIX, 1870 por ahí, es decir, de un fotógrafo llamado Laurent o Logan. La institución donde yo trabajo tiene, ya digo, un fondo del siglo XIX fantástico, ¿no? Entonces, claro, vamos avanzando, entonces bueno, esto es de lo que llaman la época de los retratos en tarjeta. Entonces, estos están sin cortar. Entonces, luego hay que guillotinarlos y cada uno de ellos se coloca en una tarjeta de cartulina, lo que llamaban luego carte de visite. Esta imagen es curiosa, esto ya es en vidrio y en realidad, o sea, es una exposición que hicimos en el año 2003 la trajimos a Chile, a Santiago. O sea, yo vine por primera vez a Santiago en el 2003 con una exposición de fotografía española, pero estereoscópica, en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, todo esto tenemos una gran cantidad de imágenes. Y a partir de un momento determinado, ya digo, surge ya también en el archivo las tarjetas postales. Entonces, luego aquí ya tenemos una tarjeta postal típica, es decir, que esto ya es 1903, por ejemplo. Entonces, ya es una tarjeta postal impresa en fototipia o colotipo. Entonces, esta es la calle donde había estado el estudio y la casa del fotógrafo, que todos esos negativos de vidrio, todo eso que se ha conservado, bueno, pues un sucesor simplemente hizo esta imagen y la convirtió en tarjeta postal. Es decir, como esta, tenemos unas 600 imágenes en fototipia, unas 600, que es un fondo pequeño, claro, entre 750.000, dices, bueno, postales parecen pocas, ¿no? Pero luego hay otro fondo muy importante de tarjeta postal, que este es un ejemplo. Entonces, esta imagen, dice, ¿y esto dónde es? Bueno, que traten de averiguarlo, ¿no? En realidad, o sea, es un archivo fotográfico que casi todo es de España.
pero justamente hay 191 imágenes que son de Buenos Aires, un poquito más de Argentina, ¿no? Entonces esto ya es años 20, a partir del 27, bueno, esta es del 31 exactamente. O sea, esta imagen es de 1931 y conservamos todos los negativos que son para hacer luego las copias en tarjeta postal. Entonces tenemos 7.500 negativos que se usaban para copiarlos, esta es de Madrid, es decir, para las postales fotográficas que se vendían en 1927, 28, 31, 36, en fin, en esos años, pues han conservado esos negativos. No tenemos las postales como tal, pero sí el negativo que se usó para hacer el tiraje. Y luego también los álbumes donde se ven pues todas las postales, el álbum muestrario de todas las postales. Esta, por ejemplo, abajo a la derecha pone Loti. Loti es la casa fotográfica. Esto es Madrid. Entonces todas las postales luego ponían la marca, ¿no? El marca Loti, que era López Albertí. O sea, eran dos personas que eran los socios y entonces... Pero ya digo, lo interesante es que la tarjeta postal aparece en los archivos fotográficos. Es decir, esto ya es otro tema, es un libro, ¿no? Pero en este caso, es decir, la tarjeta postal, aunque sea un poquito minoritaria en el archivo donde yo trabajo, pero existe, ahí está. Es decir, hay hermosos ejemplares, los 7.000 negativos, 7.500 no están nada mal, al contrario, tienen cierta belleza estética o bastante belleza estética, ¿no? Entonces, y han dado lugar a exposiciones, se hacen luego ampliaciones a partir de los negativos, pero realmente era, ya digo, el archivo Loti, en la época que era un archivo privado, pues era muy interesante. Y luego todo esto se puede hablar de un montón de anécdotas, porque es un poco loco, porque es que en 1936 empieza la Guerra Civil en España. Entonces, el archivo fotográfico lo guardan en una habitación, lo tapian, o sea, cierran completamente y hasta décadas después no se descubre. Y, por ejemplo, claro, es decir, todos son montones de anécdotas, ¿no? Pero ya digo, la postal aparece entre las fotografías. Siempre la vas a encontrar. Cuando buscas fotografías, vas a encontrar también tarjetas postales, que es un formato 9 por 14 centímetros. Claro, y en tu caso, ¿cómo llegaste a interiorizarte con el tema de las postales desde la perspectiva más personal? ¿O fue solo porque tu Bueno, trabajo? sí, no, siempre es investigando. Es decir, yo realmente, primero empecé, yo es que siempre he trabajado con cosas antiguas, ¿no? Empecé colaborando con la Filmoteca Española en su momento, pero hace tantos años, 1981. Entonces, yo estaba con cine mudo, ¿no? Con cine mudo y recuperando películas, intentando recuperar películas mudas. Encontré una, de acuerdo, o sea, logré encontrar Los Familiares, una película en largometraje mudo y tal, cine mudo, ¿no? Y entonces estaba yo investigando un poquito, ¿no? Sobre el tema de los años 20 y tal, y el cine mudo. Y me fui a un anticuario y de repente encontré una tarjeta postal editada por el autor del largometraje. Y dices, por favor, ¿cómo es posible? O sea la primera postal que yo encontré estaba relacionada con cine, ¿no? Porque era el mismo director, el director técnico de la película, llamada El ladrón de los guantes blancos, un largometraje que había conservado la familia en la isla de Tenerife, en España. Entonces, yo llevaba varios meses, 6 meses, tratando de encontrar esa película, hablaba con unas personas, con otras, no sé qué, y al final encontramos la película de cine mudo, ¿no? Y la familia, hizo un acuerdo con la Filmoteca, se hizo una copia de seguridad, luego se proyectó en los cines con un pianista, o sea, todo muy entretenido, pero para documentar el tema del autor, pues acabé en un anticuario, acabé encontrando una postal de las que hacía como fotógrafo el propio director técnico de la película. Entonces ahí dices, las postales las encuentras, ya te aparecen ellas solas, donde, o sea, busca cualquier cosa que te va a aparecer una postal. Claro. Y en este sentido, porque tú coleccionas también postales de forma particular, además de tu trabajo, ¿cierto? ¿Hay algún criterio con el que tú selecciones los Sí, elementos que bueno, es que recoges? siempre ha sido que, es decir, a mí la postal siempre me ha interesado para los artículos que estaba escribiendo o un libro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en la época en que empiezo a interesarme, claro, por la historia de la fotografía, voy a muchos anticuarios y en los anticuarios, entre las fotos que buscas, acaban saliendo las postales.
acaban saliendo. Entonces, estás investigando sobre un tema y bueno, pues ya digo, aparece. Es decir, hice un libro de la historia de la fotografía en las Islas Canarias y claro, hasta 1900, en los últimos años, ahí están las postales, o sea, ya solas van apareciendo, ¿no? Pero para mí, o sea, yo no soy un coleccionista en el sentido de que yo quiera coleccionar y atesorar los tesoros, sino siempre ha sido para, ya digo, escribir libros. Es decir, es una documentación que te la encuentras y los anticuarios son fantásticos, siempre lo han sido. Es decir, encuentras muchas cosas interesantes. Y ya digo, la postal se va a colar de todas maneras, quieras o no, te va a aparecer porque la vas a encontrar. Sí, en realidad esta pregunta nace un poco porque cuando Carlos Cornejo nos entregó la colección, que a mí me tocó también participar en el procesamiento, venían ordenados, por ejemplo, por lugar. Entonces también quisiera preguntarle a Carlos Cornejo qué lo llevó a tomar esta decisión de esta estructura que le dio a la recopilación que hizo de postales. Sí, mira, resulta que a través de los diversos libros que produje, era necesario organizar las imágenes como si fueran capítulos. Entonces, por ejemplo, hice un libro sobre las capitales brasileñas, ¿no? Hice otro sobre todos los países de las Américas, inclusive islas del Caribe, etc. Entonces, naturalmente, surge una clasificación, claro, por país, por ciudades principales, por tipos populares, etc. Y en Chile ha sido un criterio que me pareció más interesante, visto el carácter de la colección, que era topográfico, ¿eh? O sea, era por ciudades de Chile, lo organicé de norte a sur, por ciudades, casi todas están representadas. Naturalmente hay ciudades que eran, por la importancia que tenían para la cartofilía, ¿no? En primer lugar, Valdivia, al sur de Chile, donde había muchos editores alemanes que introdujeron la tarjeta postal en Chile, y después Valparaíso, después Santiago, claro, tienen la mayor representatividad. Pero la verdad es que había editores en todo el país, entonces mayor o menor proporción, casi todas las ciudades chilenas estaban presentes. Claro, siempre habían destaques especiales, lógico. En Talca, qué sé yo, Constitución era más importante como balneario. En Santiago, además de la capital, la región de Cartagena, que era un balneario importante y donde fluía mucho público que tenía interés en mandar recuerdos de viaje, también produjo bastante material. Y fuera de eso, habían otros descriptores que tienen a ver con poblaciones indígenas chilenas. Entonces, hay un acervo, una colección muy grande de tipos mapuche. Muchos fotógrafos, muchos editores se dedicaron al asunto, que es una cosa muy característica de Chile, y con imágenes bellísimas, ¿no? De la población mapuche, de la vestimenta típica, de las festividades, de la forma de vivir, etcétera, como algo así típico de Chile, porque hay que pensar también que la tarjeta postal no interesa solamente a los nativos de un país, interesa sobre todo al viajante, al turista, a la persona que está de paso y que quiere mostrar cosas pintorescas, cosas características de un país. Y en Chile, claro, entre las más características estaba esa población mapuche, ¿no? Que originaria del país, que nos antecede en millares de años, ¿no? Y que de alguna manera constituye una nación con características muy propias de lengua y de todo, etcétera. Entonces, la producción en ese sentido fue muy grande. También existió mucha tarjeta postal de mujeres chilenas, genéricamente llamadas de flores chilenas, que eran imágenes bellísimas también, de tipos chilenos, curiosamente, retratando, o sea, algo que hoy es curioso, más que en la época era normal, que son las tapadas. O sea, las mujeres circulaban en la calle o se presentaban en imágenes cubiertas por velos, así como iban a la misa con velo, ¿no? Usaban las fotografías también. Entonces parece que era una práctica común en Chile, hasta más o menos 1920, 30, las mujeres usaban velo. Y si uno mira esas imágenes, parecen imágenes de Oriente, parecen musulmanas, qué sé yo. Es muy característico eso. Y eso muestra también cómo la tarjeta postal registra la mudanza de usos y costumbres. Por ejemplo, la relación primitiva con las playas, esa cosa de la playa como lugar de recreo, es cosa reciente, es cosa del siglo XX. Hasta allá, hasta antes de eso era medio inmoral ir a la playa, era inmoral sacarse la ropa para tomar baño, era inmoral aparecer semidesnudo delante de los otros. Entonces tú ves, por ejemplo, imágenes
de comienzos del siglo XX, los trajes de baño de las mujeres en particular, las cubrían casi completamente. Era el maillot, era una capa, era un zapato especial, era una toca, un gorrito que se ponían, o sea, se cubrían casi completamente. Y esa evolución hasta llegar al bikini que tenemos hoy día fue paulatina, ¿no? La relación de las personas con los espacios públicos es una cosa más moderna, del siglo XX, esa apropiación del espacio público, hasta allá no era común. Entonces la tarjeta postal actúa también como un documental de las modas, de las actitudes, a través del paso del tiempo. Y también desde que registran escenarios urbanos de forma periódica, porque son emblemáticos, de alguna manera muestran la evolución urbana. Entonces, qué sé yo, una iglesia que era el edificio dominante en cierto momento, después se transforma en minúscula, diante de los grandes edificios, y tú ves cómo muda, por ejemplo, desde carruajes y tranvías a vehículos automotores, y también las modas de las personas, etc. Entonces, la tarjeta postal tiene esa connotación también documental. Bueno, y yo no podía ignorar eso en la organización que hice de la colección que acabé cediendo a la Biblioteca Nacional. Claro, ahora ya sabemos el origen del orden de la colección. Quedó registrado para que todos lo puedan saber. Y bueno, voy a aprovechar de saludar a gente que nos acompaña desde Buenos Aires, desde Río, Chillán, Ciudad Juárez, de México, y nos han hecho un par de preguntas que yo creo que las voy a aprovechar de hacer al tiro un par para que vayamos como cerrando los temas y vamos dando paso a otros. Y por ejemplo, en el caso de Carlos Teixidor, que como son dos Carlos, tengo que decir los apellidos para que no nos confundamos. Alain Gómez pregunta si la fototeca del ITSE, donde trabajas, del centro, tiene archivo digital y si es posible saber cuáles son los temas de las postales que tienen. Sí, o sea, la fototeca del Instituto del Patrimonio se puede consultar en internet, o sea, hay una página y los temas de todas formas de las postales son de España realmente, es decir, hay muy poquita, no hay absolutamente nada, ni una sola imagen de Chile en toda la fototeca. O sea, en ese aspecto lo siento porque mientras que sí que hay de Buenos Aires, pero de Chile no hay ninguna. Pero esa es la parte del trabajo mío. Le voy a decir una cosa, yo como coleccionista particular tengo montones de imágenes de Chile, o sea, pero eso ya es, claro, uno mismo por las cosas que investiga o que le gustan, ¿no? Es decir, pero la institución donde yo trabajo está dedicada sobre todo a España, también Portugal, porque el fotógrafo ese que hablaba yo, de Lauren, había estado en Portugal también en el siglo XIX, entonces tiene un fondo fantástico de patrimonio de España y Portugal, ¿no? Pero ya digo, aparte de lo de las 191 imágenes de Argentina, de Chile, desgraciadamente no tenemos nada, ¿no? Bueno, pero acá tenemos ahora nuestra colección también y ahí nos vamos intercambiando las cosas. Y bueno, otra pregunta que también surgió tiene relación con la primera postal publicada en Valdivia, preguntan si alguien puede hablar sobre aquella postal. Bueno, mira, esa tarjeta postal publicada en 1897 introdujo la ilustración en Chile. Resulta que Valdivia, claro, como todos sabemos, es una región de inmigración alemana. La tarjeta postal ilustrada, ¿no? Fue creada en Alemania por un alemán, como ya vimos, Wolf. Esa moda se repartió de Europa para acá y resulta que la técnica de reproducción era bastante compleja, o sea, requería una oficina gráfica con artistas gráficos. En la época se usaba la litografía. Y la litografía se utiliza de una piedra calcárea pulida, es un principio que tiene que ver con el sistema offset, pero se usa mucha más piedra, cada piedra equivale a un color, etc. Y es un proceso demorado, caro, etc. Y se recorría una cierta infraestructura, ¿no? Una oficina gráfica en forma. Eso en los primordios. Esa primera imagen de Valdivia se usó de eso, ¿no? Era básicamente dibujo, no era imagen, no era fotografía, y fue la que abrió camino, digamos. Paralelamente en el mundo ya se hacía ese tipo de material. En general obedecían a la moda Art Deco, Art Nouveau de la época, o sea, lleno de floreo y dibujitos y bastante colorida, justamente para atraer el interés del público. Y posteriormente a esa fecha ya, bueno, dispara la producción en Chile, ¿no? Como ya vimos,
pasa a Valparaíso, donde grandes editores realmente dominaron el mercado durante más de una década. Claro, o sea, fue un hito súper importante entonces en nuestro país, esa postal, esa primera postal de Valdivia. Y hay otra pregunta súper interesante que la idea es que los dos la puedan responder una vez cada uno porque nos preguntan que, qué relación se teje entre el coleccionista y la postal, ya no entendida como un documento histórico, sino que como un documento de significado, es decir, por sus inscripciones, dedicatorias, porque al final igual son documentos personales que tienen como un pedacito de vida de cada persona que las envía. Entonces, ahí cómo es la relación en ese sentido. Sí. Elige tú, ¿quién primero? Carlos Texidor, para que vayamos ahí pimponeando. Bueno, o sea, es que, a ver, en tarjeta postal no solamente están las postales escritas, circuladas, sino que también encontramos muchas que nunca circularon, que se coleccionaron, es decir, que se compraron y están limpias completamente, ¿no? O sea, hay los dos tipos de imágenes, ¿no? O sea, imagen circulada e imagen absolutamente limpia, como si estuviéramos vamos a decir, en el año, vamos a comprar una librería y, o sea, algunas se han conservado, pero tan bien que dices, si esto parece salido de la imprenta, ¿no? Entonces ahí ya digo, por un lado están las imágenes que no están circuladas, que también hay bastantes, y luego están las circuladas. O sea, cada uno, claro, se interesa por lo... Yo recuerdo, claro, algunos temas, a veces, a veces es muy interesante lo que está escrito. No, es que, no quiero meter en líos ahora, pero me estoy acordando claro, de algunos... Y digamos que de un país critican al país vecino. Claro. Y entonces prefiero no comentarlo. Y entonces, claro, me acuerdo de una postal que es de un país de América y habla de otro país de América que dice que es el Caín de América. Nos vamos a olvidar de qué países son, ¿no? Pero quiero decir que, claro, que a veces lo que han escrito ya no es solamente familiar, ¿no? De hola, no sé qué, me encuentro aquí, sino que hablan de que el país otro no sé qué pasa. O hay muchas anécdotas y muchas cosas interesantes en los textos. Y luego no hay cosas más serias, es decir, también hay a veces pues, revoluciones, cosas, ¿no? Pero ya digo, es como muy complejo, es decir, porque está por un lado lo que es familiar, amistad, pero luego también hay temas, también incluso pueden ser políticos, es decir, opiniones de vecinos de otro país. Sí, O por tu sea, claro, yo, sí, se digo, yo entiende. prefiero ser prudente y no querer decir qué país, quién criticaba al otro, ¿no? Porque, oye, tampoco vamos a meternos con nadie, ¿no? O sea, Después pero armamos otra claro, guerra. cada uno escribe lo que quiere y como es libre y era libre, pues escribían de todo. Y me acuerdo, por ejemplo, una postal muy curiosa, ¿no? Que un tipo que escribía a su familia y decía que estaba en un manicomio, o sea dices, por favor, o sea, claro, hay cosas privadas muy extrañas también, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Que avisa de que tengo un problema, me meto en el manicomio, no sé qué, pues uno mandó una postal con un texto así. Otro, por ejemplo, decía, único rincón del mundo donde no he sido desgraciado. O sea, hay cosas, dice, por favor, pobre hombre, no firmaba Ángel. Y entonces, o sea, hay muchos textos interesantes, la verdad. Es muy variado, es muy variado, muy completamente variado. Claro. ¿Y por tu parte, Carlos Cornejo, tienes alguna experiencia o cómo ves esta relación con un documento que puede llegar a tener contenido personal? Sí, la verdad es que los mensajes contenidos en las tarjetas postales me han sido de extrema utilidad para describirlas, ¿no? Describir locales, las impresiones a veces, muchas veces espontáneas que las personas colocan, ¿no? Describen los locales y les dan vida. Hay que pensar que la tarjeta postal de alguna manera es un documento, ¿no? O sea, es un producto gráfico, tiene un autor, un fotógrafo, a veces tiene un editor, que es una otra entidad, y que cuando es enviada tiene un sello oficial hecho por la Casa de Moneda, un timbre oficial de expedición y de llegada, y fuera de eso tiene, claro, el mensaje. Normalmente la caligrafía mucho más elaborada de la época, digamos, de comienzo del siglo pasado, etcétera. Y entonces es un documento histórico, de hecho, datado, timbrado, sellado, e infalsificable. Bueno, en cuanto a los mensajes, resulta que
en general se asocian a viaje, ¿no? A descripción de locales, a cosas íntimas. La tarjeta postal siempre tiene una connotación de alegría, ¿no? Para quien manda y para quien recibe, es una cosa agradable de recibir, etc. Y existía una costumbre que aquí por ejemplo en São Paulo, en Brasil, era más o menos frecuente, que las familias de inmigrantes, ¿no? Recibían y enviaban tarjetas postales a sus patrias de origen y tenían álbumes, y esos álbumes de tarjetas postales eran puestos en la mesa de centro, en el living de la casa, ¿no? Para que las visitas las vieran y las recorrieran, etcétera, y las personas se podían rememorar, ¿no? Los viajes, si tú salías a cualquier otro lugar, digamos, ibas mandando tarjetas postales muchas veces seriadas, numeradas, conteniendo informaciones. Muchos pololeos eran hechos por tarjeta postal también. Entonces quedaron muchos mensajes románticos. Hay muchos mensajes que justamente por la tarjeta postal será abierta, cualquier puede leerla. El cartero, cualquier persona puede leerla. Eran hechas de forma en código, ¿no? Existen varios tipos de código. Me ha tocado mucha tarjeta postal de ese tipo, que son unos mensajes así medio esotéricos. No da para entender muy bien lo que está diciendo, pero por causa de eso. Incluso la forma de colocación del sello tenía significaciones románticas. Si era para arriba, para el lado, para la izquierda, derecha, invertido, más para abajo, etcétera, o superpuesto, tenía significado y había un código en ese sentido. Entonces, es bien interesante un mundo en sí, ¿no? Hay que pensar en la tarjeta postal como el gran medio de comunicación visual que existía en la época, ¿ya? Y era extremadamente relevante, no había otro, ¿no? Era la forma de comunicarse. De ahí que las imágenes en general eran extremadamente bellas, eran muy seleccionadas. Una tarjeta postal sin gracia, sin belleza, no tenía circulación, no tenía suceso. Entonces, realmente la iconografía era fundamental. De ahí que grandes fotógrafos, grandes artistas gráficos se dedicaron a ellas, ¿no? Y bueno, y las personas colocaban mucha intimidad en la tarjeta postal, y a mí me han sido de extrema utilidad en ese sentido también, para situar, inclusive muchas veces para datar, para contextualizar, porque de los libros que hice, en general, lo que interesaba era que las tarjetas postales no aparecieran como un catálogo, sino que cada una tuviera interés por sí misma y que cada una abriera una ventana al mundo de la época. Entonces, que tú además de ver la imagen, te sensibilizaras. Entonces, en el texto que yo colocaba, muchas veces citaba incluso el mensaje que contenía la tarjeta postal con esa finalidad. Claro, entenderlo como un todo al final, no es solo la imagen, sino que es parte de un contexto. Y bueno, tú mismo acabas de mencionar el tema de que generaste este libro y bueno, Carlos Teixidor también ha publicado bastante sobre postales y otros temas por lo que hemos visto. Y no sé si te interesa contarnos un poco sobre alguno de tus libros o algo. ¿A quién preguntas? A Carlos Teixidor. Vale, entonces a mí. Y bueno, por ejemplo, un libro que hice era sobre la fotografía en las Islas Canarias y Madeira. Madeira es un archipiélago portugués y Canarias este es mi libro, bueno, preferido. Es historia de la fotografía, ¿no? Entonces yo hablo, claro, desde el inicio, la época del daguerrotipo, el colollón y la albúmina. Un poco hemos visto antes imágenes, ¿no? De los daguerrotipos suelen ser esos retratos primeros ahí, con el primer procedimiento fotográfico. Esto, por ejemplo, es el típico retrato en el formato tarjeta o tarjeta de visita o carte de visite. Entonces aquí hay personas de las Islas Canarias, estos todos son de las Islas Canarias, ¿no? Habitantes de, bueno, diferentes islas, ¿no? Es decir, una cosa curiosa, esta misma página, aquí a la izquierda vemos, vamos a ver la otra. A la izquierda está ahí, bueno, vemos unas palmeras, hay un paisaje. Eso es una isla que es la isla de La Gomera, en las Islas Canarias. Y entonces yo quiero decir una cosa curiosa, como anécdota, y es que en Chile a mí me llama mucho la atención, y es que está lleno de palmeras canarias. Es decir, estas palmeras son de las Islas Canarias. Esto es la isla de La Gomera, ¿no? Entonces en Santiago de Chile hay un montón de palmeras canarias. Incluso, con total seguridad son canarias, ¿eh? De origen, me refiero, Phoenix canariensis, es más, ahí bueno, por ejemplo, yo he visto algunas incluso que con el cartel de Phoenix canariensis. Es decir, lo curioso es que en Chile hay más palmeras canarias que en las propias Islas Canarias, ¿no? Es decir,
claro, se extendió mucho, curiosamente. Yo no sé si a raíz de la colonia, no sé en qué momento, pero la palmera canaria pues se difundió mucho por Chile y pertenece al paisaje. O sea, es curioso, ¿no? Porque yo reconozco también otras plantas. O sea, hoy mismo, bueno, está en una tienda de plantas, ¿no? Y le preguntaba a la señora que vendía las plantas, digo, oye, ¿y esta planta qué es? Y me dice, es una Aeonium. Por favor, pues si esto es casi seguro que viene originalmente de Canarias también. Pero el caso de la palmera, hay la palmera chilena, la chilensis, por supuesto, ¿no? Pero es muy, muy abundante. Por ejemplo, en Santiago encontrar la canaria, ¿no? La palmera originalmente de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, ha sido una pausa que he hecho, ¿no? Pero porque a mí, ya digo, me entusiasma, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Santiago de Chile temporalmente, ¿no? Que habitualmente estoy en Madrid. Pues yo he venido muchas veces. Pero eso, qué decir, bueno, qué decir, este es otro libro dedicado ya a la tarjeta postal en España, este otro, ¿no? Entonces, tanto en el anterior, la postal acaba apareciendo entre las fotos. Buscando la historia de la fotografía, llega un momento que surge la tarjeta postal, la tarjeta postal fotográfica o las de otras técnicas. Entonces, este libro específico, bueno, esta es la primera postal española oficial. Se las llama también, esta tarjeta, claro, no tenía ninguna ilustración, solamente la estampilla que está impresa, ¿no? Esto es 1874. Es, claro, poquito después de que el Imperio Austrohúngaro se creara la tarjeta postal oficial, pues también en España y en casi todos los países, pues se va creando la postal oficial, porque las primeras postales las editan los gobiernos, los estados, no son todavía particulares. Eso va a ser una fase un poco más avanzada, ¿no? Entonces, esta postal en concreto del 74, ¿no? Ahora, esta es la parte donde se escribe, y ahora, si vemos la siguiente, pues simplemente era completamente blanco. Es decir, ahí la gente escribía en una cara completamente blanca, uno escribe, ¿no? Esto es 1874 y mandada desde Santa Cruz de Tenerife, que también es Islas Canarias. Entonces, yo estuve viviendo en Canarias de pequeño, entonces, claro, estoy muy ligado a las Islas Canarias, ¿no? Entonces, esta postal, ya digo, de 1874, pues representa lo mismo que lo que se ha inventado, que se ha dado a conocer en el Imperio Austrohúngaro, pues enseguida los demás estados van copiando esta gran idea de la tarjeta postal, pero que es una postal, digamos, un poquito aburrida en el sentido de que solamente tiene una estampilla, una orla y un texto. Y entonces luego ya la gente privada, que ya tenemos el caso de la que sería más antigua española, una de las más antiguas, es decir, llega un momento que la industria privada lo que va a hacer es ilustrar esas postales un poquito aburridas y el lado blanco pues lo va a convertir en ilustrado con una serie de vistas que pueden ser fotográficas. O sea, esta postal está impresa en fototipia por un lado, lo que son las imágenes basado en fotografía. Esto es 1892, no está nada mal, es decir, es bastante... me refiero que, bueno, la postal más antigua chilena que se ha encontrado, yo creo que sí que efectivamente, yo coincido con Carlos Cornejo, que es 97, las de Valdivia, ¿no? Yo no he encontrado postal más antigua chilena, pero puede que la haya y algún día nos sorprenderemos con alguna postal privada chilena del 96, 95, 94. Es decir, porque eso mismo ha pasado en España. Los historiadores de la tarjeta postal, hace años, yo mismo decía, la postal empezó en el 97, y luego poco a poco empezaron a aparecer del año anterior, del 97, 95, 94, 93, 92. Es decir, que en Chile pudiera ocurrir que también llegara a aparecer alguna postal un poquito más antigua. Entonces, en este caso está bueno, pone el año 92, ¿no? En varios sitios vemos noviembre del 92 y la mandan desde España a Italia, a Pisa. Entonces, insisto, la postal empieza como algo oficial, un poquito aburrido, pero luego enseguida la industria privada va a tomar esas postales y les va a ilustrar y va a ser la explosión de la tarjeta postal y la moda, ¿no? Esta es la empresa, esto es una cosa importante, ¿no? Aparte de las propias postales, es muy importante investigar en revistas de la época. Entonces, en este caso, bueno, pues es una publicidad de la mayor empresa editora de tarjeta postal impresa en fototipia. Entonces, Hauser y Menet eran dos impresores suizos
que se establecieron en Madrid. ¿Por qué? Porque en el área germánica, la área germánica es Alemania, es Suiza, la Suiza italiana, la alemana, porque tienen varios idiomas, ¿no? Es decir, la parte germánica de Suiza, luego Austria, es decir, todo eso es el área germánica donde la calidad de impresión había mejorado muchísimo, había avanzado mucho, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Hauser y Menes se marchan de su país, de Suiza, y se establecen en Madrid. Y entonces crean la mejor imprenta de tarjetas postales, unas láminas impresas maravillosas. Entonces, a veces uno ve de lejos la lámina y parece una fotografía y solo se distingue con una lupa, cuenta hilos, uno empieza a mirar y ve que eso no es un grano fotográfico, que hay algo impresa y es una trama distinta, ¿no? Entonces, esta publicidad de Hauser y Menet está diciendo, es increíble, dice ahí, producción mensual, 500.000 tarjetas postales, al mes, 500.000 de postales. Pero esto es 1902. En 1902, en 1901, están ya, hay la moda de la tarjeta postal, y en el 2, en este caso, que todavía está de moda, pues ya digo, 500.000 de postales al mes editaban. Esta no está de las Islas Canarias, del 95. Y esta es una postal litográfica. La postal litográfica no está basada, en este caso, en una foto, sino que es un dibujo, que es lo que también Carlos Cornejo habló de la piedra litográfica, que se imprime. O sea, es como si fuera un dibujo que se imprime con una piedra, la piedra litográfica, y con tinta. En este caso, solo tiene un color. Puede ser litografía en colores y utilizan varias tintas, varias piedras con varias tintas, ¿no? Entonces, este es otro caso, también otra postal, también de las Islas Canarias, como vemos, 94. Yo creo que ojalá de Chile también acaben apareciendo postales más antiguas, es decir, porque simplemente es que no las hemos encontrado. Y luego una cosa, aquí ya es un avance, por ejemplo, aquí ya pone diciembre de 1905. Esto es una postal impresa en fototipia o colotipia, es decir, es un colotipo, pero quiero decir, en 1905 hay un cambio fundamental en la tarjeta postal, que lo vamos a ver ahora en el reverso, y es que la tarjeta postal va a presentar la división vertical en dos partes. El reverso va a tener la mitad del reverso para escribir. Para escribir me refiero a la dirección, y en cambio en la parte izquierda ya vamos a poner escribir un texto. Es decir, al principio la gente escribía entre la imagen, ¿no? O sea, en una cara solamente se podía escribir la dirección. Y aquí no, la división, cuando vemos una tarjeta postal que está ya dividida en esta línea vertical, dividiendo la mitad, ¿no?, del reverso, eso significa que es a partir de 1905, 6, depende de los países. En este caso esta es española, de diciembre del 5, pero lo normal va a ser en América en el 6. Esta postal, por ejemplo, esta es del 8 ya, no presento aquí el reverso, pero estaría ya dividido, es decir, cualquier postal que el reverso tenga esa línea vertical está significando que es a partir de la impresión del 6. Estas pertenecen al libro que hice de la tarjeta postal en España, ¿no? Esto también es fototipia. Y luego una cosa curiosa que ahí vemos en la tienda que pone droguería, y hay como un pequeño muestrario, pues ahí está vendiendo, en esa tienda están vendiendo tarjetas postales también, porque las tarjetas postales se venden en librerías y en muchas tiendas, y tenían muestrarios y la gente lo compraba, ¿no? Entonces ahí en el escaparate, bueno, ahí junto a la puerta de entrada, esta es otra más de impresa en fototipia, 1912. Es decir, la tarjeta postal impresa en fototipia o colotipo es lo más común, tiene una gran calidad, entre 1900, por ejemplo, 1901 y 1914, 15. Y yo diría, ¿y por qué 14 o 15? Y ocurre una cosa muy sencilla, y es que va a haber la Primera Guerra Mundial. Y entonces estas grandes imprentas, que eran las alemanas, las de Austria, es decir, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, es decir, todas esas grandes imprentas se van a encontrar con un problema muy serio, que hay una guerra mundial, que se interrumpen las comunicaciones. Entonces, imaginemos los empleados, es decir, imagínate a alguien que es el técnico que está imprimiendo postales y lo movilizan para ir a la guerra de trincheras. Dices, qué desastre, ¿no? O sea, las grandes imprentas alemanas del área germánica, es decir, esos empleados van a ir a la guerra.
Entonces van a dejar de producir esas maravillosas postales que las vendían a todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento va a haber mucha postal fotográfica. Por ejemplo, en 1916. ¿Por qué? Porque ya Alemania no está mandando esas postales. Muchas de las postales, también chilenas antiguas, son de impresas seguramente en el área germánica, en Alemania, Suiza o Austria. Entonces, estamos en una Primera Guerra Mundial, se hunde absolutamente todas las comunicaciones, ya no hay el comercio internacional, los propios empleados, ya digo, qué desastre, ¿no? O sea, estás produciendo verdaderos tesoros, o sea, unas maravillas de postales, y todos movilizados a la guerra de trincheras. Bueno, pues se hunde. Por eso la edad de oro termina ahí con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial destroza absolutamente esa edad de oro de la tarjeta postal. Pero bueno, abre esa otra nueva etapa. Dices, vamos a hacer la tarjeta fotográfica, tarjeta postal fotográfica, se va a difundir mucho. O sea, en papel fotográfico, revelado, baño de paro, fijado, un verdadero papel fotográfico y tiene mucha calidad también, ¿no? Pero ya digo, 1900, el inicio de la Primera Guerra Mundial va a ser un cambio radical, ¿no? En la tarjeta postal, porque esa edad de oro se va a interrumpir ya para siempre, ¿no? Y luego ya pues, va cambiando todo, ¿no? Sí, bueno, la tarjeta postal, como bien tú nos comentas, como que une varios contextos a nivel del mundo y nosotros también, porque de hecho ahora nos está viendo gente desde muchos lugares a quienes queremos saludar y agradecer por acompañarnos en estos momentos. Y también comentar que si bien hay varias preguntas, las que nos vayan quedando las vamos a dejar más hacia el final para poder continuar un poquito con la conversación, porque, por ejemplo, lo que acaba de decir Carlos Teixidor acerca de estos elementos como del contexto, ¿cierto? Que van dando... como van marcando la historia de la postal. Y en ese sentido, una de las preguntas que a mí personalmente me llama mucho la atención es saber, y se la quiero hacer a Carlos Cornejo, ya que Carlos Teixidor nos comentó un poquito acerca de hitos que han marcado como la historia de la postal. No sé si Carlos Cornejo considera algún otro hito relevante que nos diga así como gracias a esto pasó esto con la postal. No sé si tiene. A Carlos Cornejo le consulto. Bueno, no tan directamente tal vez, pero retomando lo que conversaba Carlos Tejidor. En Chile realmente se inicia bastante temprano la impresión de tarjetas. Mira, tenía un nombre particular, era carta tarjeta, y eso se da en 1871, que era esas tarjetas que mostraba Carlos, ¿no? Que tenían un lado en blanco y el otro con el celo impreso. Eso ya Chile participó desde un comienzo en la producción, en el intercambio de ese tipo de material, incluso porque era miembro de la Unión Postal Universal y adoptaba los acuerdos relativos a eso. Y Chile, a pesar de no ser un país de tan grande inmigración, sí tenía colonias bastante significativas, y entonces había un intercambio bastante grande de correspondencia, ¿no? Sobre todo con Europa. Realmente la primera ilustrada de Chile es de 1897 y en eso también acompaña el desarrollo de inúmeros países, porque más o menos coevamente en casi todos los países vino una irrupción de la tarjeta postal ilustrada en ese periodo. Técnicamente vimos que las primeras eran hechas en litografía, las más bonitas son las cromolitográficas, o sea, aplican varios colores, y de ahí que la apariencia que tienen es casi de una pintura, ¿no? Yo cuando reproducía, mucha gente pensaba, pero ustedes las colorizaron digitalmente. No, originalmente eran así. Las primeras tarjetas postales, de hecho, eran en colores, hechas por esa técnica. La Primera Guerra Mundial sí terminó, sobre todo con esa imagen, digamos, rocia, optimista del desarrollo humano que se tenía en la Belle Époque, pero de todas maneras la tarjeta postal continúa siendo un importante medio de propaganda. Entonces se da que en la Primera Guerra Mundial sí existe una producción bastante grande de imágenes de los países combatientes y de los otros. De los países combatientes tenemos imágenes de ciudades destruidas, de trincheras, de campos de batalla, de amontonados de cadáveres, pero con la estética de la tarjeta postal, o sea, bellamente decorado, bellamente ilustrado y colorizado. Y también, claro, las tarjetas de tipo patriótico, ¿no? Incentivando al pueblo a adherir a la lucha, etc. Entonces, no cesó del todo la producción. Claro que cesó aquella vinculada
al turismo, a los viajes y a ese tipo de imágenes, digamos, porque realmente no había condición, en buena parte del mundo no había clima para eso. Pero la producción no cesó. Retomada la paz en el mundo, etcétera, realmente comenzó a prosperar la tarjeta al fotopostal, como decía Carlos Tejidor también. ¿Por qué? Porque permitía pequeños tirajes. La técnica cromolitográfica es una técnica onerosa, requiere grandes tirajes para que sea económica. Y en cambio la foto postal no, tú puedes hacer una copia, puedes hacer innumerables copias si tienes salida, etc. Y eso fue muy benéfico por dos aspectos. Uno, que la calidad gráfica de la fotografía es excepcional, los negativos eran de gran tamaño, eran exactamente el tamaño de una tarjeta postal, en ese tiempo ya era 9 por 14 centímetros, entonces son negativos con un grano muy fino. Y esas fotos son excelentes documentos iconográficos porque permiten grandes ampliaciones y con calidad. Y al mismo tiempo se inició en esa época la expansión de los fotógrafos minuteros. En cada plaza, en cada estación de tren, en cada monumento importante, en cada playa, en cada lugar urbano así con cierta relevancia, se colocaban estos, digamos, fotógrafos ambulantes con sus cámaras de cajón, y las personas comunes podían hacer imágenes, retratos familiares, escenas incluso muchas veces vinculadas a centros religiosos, ¿no? Entonces, pagos de demandas, escenas de grupo, compartiendo en las plazas, por esa apropiación que hubo del espacio público. Y eso son de extrema calidad y de extremo interés. En Chile hubo una producción muy grande, ¿ya? Son incluso las imágenes que registran el pueblo chileno, ¿no? Las costumbres, los modos, las mudanzas de comportamiento, etc. Muy posteriormente se vino una nueva técnica gráfica, eso en la década de 1960, que es el offset, que es una técnica que se utiliza hoy día, ¿no? Y a partir de ahí la tarjeta postal también tuvo una mudanza bastante drástica, porque ya en la época ya existía la televisión, ya las cámaras fotográficas eran populares, los medios de comunicación, revistas, diarios, ya eran ilustrados. Entonces la tarjeta postal así se dedicó más bien a reproducir bellísimas imágenes de locales emblemáticos, de ciudades de interés turístico. Entonces mudó de contenido, ¿no? La misma tarjeta postal que antes registraba incluso catástrofes naturales, tragedias, registraba, digamos, escenas familiares y registraba locales turísticos, etcétera, se concentró básicamente en retratos de ciudades y con una calidad tal que no tuviera concurrencia, digamos, que no tuviera competencia con otros medios. Y ahí hubo una mudanza drástica y es la tarjeta postal que conocemos hasta el día de hoy, digamos, con esa característica más topográfica, digamos, vinculada a la geografía, a ciudades, a locales turísticos, ¿ya? Y esa fase anterior quedó en la historia. Entonces la tarjeta postal para mí, por lo menos para las publicaciones que hago, la que es de relevancia, es más o menos desde el surgimiento de la tarjeta postal ilustrada en 1896 hasta más o menos la década de 60. Hasta ese periodo constituye realmente una fuente iconográfica única que marca el periodo y que seguramente va a quedar en la historia ese registro, ¿no? Y va a ser característico. Claro, de hecho en la biblioteca las postales se consultan mucho como objeto para poder mostrar algún lugar o imágenes como nos piden, imágenes como antiguas de Santiago, qué sé yo. En ese sentido tienen un valor súper rico y es como muy evidente, al menos para nosotros en la biblioteca. Y de hecho Carlos Cornejo y Texidor nos preguntan a ambos si es posible consultar sus libros en línea en algún lugar. En línea. ¿No? ¿Dónde los pueden conseguir? Bueno, Carlos Cornejo que hable entonces. Bueno, puede ser. Mira, mis libros en particular, ellos circulan, digamos, se encuentran en Amazon, se encuentran en Ave Books, tenemos un sitio también web de nuestra editora y ahí es posible tener acceso a esos libros. Ahora, consulta en línea, digitalizados, la verdad es que no.
En nuestro sitio, claro, tenemos un resumen, el sumario de los libros, muchas imágenes, una selección grande, bastante elaborada, pero no el libro entero. No, en la época que los produjimos no tuvimos esa idea, digamos, de hacerlos digitales. Realmente, para nosotros, lo relevante era seleccionar imágenes muchas veces únicas, ¿no? Por la calidad, por el tipo, por la raridad, y preservarlas. Entonces hicimos libros que son en excelente calidad gráfica, con un papel de muy buena calidad, con la portada, la tapa es dura, etcétera, y muchas veces hecho en estocástica, que es una técnica gráfica cuya retícula es más o menos similar a de la cromolitografía, o sea, una retícula aleatoria, etcétera, y por tanto tiene esa propiedad de ser reproducible, de reproducirla con una cierta calidad sin que demore, sin que dé problemas gráficos. Bueno, y esas imágenes que eran muchas veces únicas, las reprodujimos millares de veces en un libro que pretendemos, por lo menos por la calidad gráfica, que se perpetúe. Entonces era una forma de conservar esas imágenes. Y en el caso mío particular, de la colección que yo tenía, cuando surgió la oportunidad, a través de un contacto con la Biblioteca Nacional, de ceder ese acervo para la Biblioteca Nacional, cuyo objetivo justamente era disponibilizar esas imágenes de forma digital, lo encontré fantástico y de ahí que acabé cediendo mi colección. Y bueno, y quien tenga interés entonces en esa colección puede consultar el sitio de la Biblioteca Nacional. Toda esa colección está disponible con bastante calidad gráfica. Claro. De hecho, quiero aprovechar de preguntarle a Carlos Teixidor, que sé que tiene una relación muy cercana con las postales chilenas, que qué le ha parecido un poco de esta colección que está en la Biblioteca Nacional Digital, si ha podido verla, relacionarse con ella. A ver, perdona, repite. Sí, es que como Carlos Cornejo nos estaba mencionando del tema de la colección de postales que tenemos en Biblioteca Nacional Digital, te quería consultar a ti que te gustan las postales de Chile, ¿qué te ha parecido la colección? ¿Si la has visto? A ver, déjame pensar un momentito, es que estoy... A ver, ¿puedes mostrármelo otra vez? Sí, sí, por supuesto, espera un segundito. Aquí va. Ahí está. Bueno, claro, a ver, esta imagen, o sea, el tema ferroviario a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Entonces, claro, o sea, esta postal en concreto, bueno, pues, o sea, ¿cómo decirte? O sea, a ver, al ser fotográfica, tiene un montón de detalles, ¿no? Un montón de detalles increíbles que con una lupa en cuenta hilos, pues va sacando, ¿no? Entonces, este es el tren militar, ¿no? El tren... A ver, ponla un poquito para atrás, un momentito, perdona. Sí, bueno, quiero decir, claro, es decir, a mí es uno de los temas que me interesa, ¿no? El tema ferroviario, ¿no? Entonces, esta tarjeta fotográfica, pues tienes un montón de detalles, incluso, claro, como era el tren militar, ¿no? Pues los soldados que lo llevaban, ¿no? Claro, ¿y esta tarjeta de dónde es? Esa Esta, tarjeta es esta, sí, no, que hable Carlos Cornejo, perdona. sí, bueno, esa tarjeta de la línea que unía Puente Alto a El Volcán en el Cajón del Maipo. Todavía quedan vestigios de la línea, todavía quedan algunas locomotoras que están conservadas en el Melocotón. Y esta fue la primera locomotora que llegó al volcán. Entonces atendió una línea que tiene 60 kilómetros de trocha angosta, 60 centímetros. Ella funcionó más o menos hasta la década de 70. Fue muy importante medio de transporte. Quien quisiera ir, por ejemplo, al Cajón del Maipo, iba hasta a la Plaza Baquedano, donde estaba la estación de tren sentido Pirque. Uno se bajaba en Puente Alto, caminaba algunas calles, llegaba al regimiento ferrocarrilero de Puente Alto y ahí tenía acceso a esta compañía ferroviaria que atendía innumerables estaciones en todo el Cajón del Maipo hasta el volcán. Y en el volcán, porque en la época era una localidad minera, productora de cobre, de plata, de plomo,
y inclusive hoy día el potencial turístico que está reyendo, ¿no? Intentar hacer renacer, digamos, a esa historia y mostrar a los turistas, ¿no? Hay minas, todavía se encuentran bastante vestigios de la época minera de la región. Claro. Y bueno, Carlos Teixidora había escogido esta imagen ¿por qué? Sí, bueno, vamos a ver, ahí en la estación del Melocotón se conserva una máquina gemela esta, entonces esta fotografía la tomé yo, ¿no? Ahí en el Melocotón, entonces a mí me interesa, claro, decir, la máquina tal como está conservada ahora y luego ahí la ves, una gemela como fue, ¿no? Cuando tenía vida, ¿no? Ahí con los militares que llevaban la línea esta de ancho de vida, la trocha creo que es de 60 centímetros. Entonces el tren militar, pues eso luego ha quedado de él, ha quedado, bueno, pues ahí en el melocotón una serie de vehículos ferroviarios y el verlo en tarjeta postal es muy interesante, ¿no? Cuando tenían, digamos, vida, ¿no? Ahora, claro, está ahí la máquina esperando restauración, pero el hecho de que estuviera en su momento, ¿no? O sea, funcionando, aquella es la máquina número 1, esta es la número 4, ¿no? Entonces todo esto, o sea, aunque son gemelas, pero es decir, todo eso para mí es muy interesante porque me interesa el tema bueno, de la historia del ferrocarril, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está claro que también es de la que fue colección de Carlos Cornejo, que ahora ya es pública, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, por ejemplo, veo esta imagen y entonces como yo soy bastante entendido en locomotoras de vapor, ¿no? Entonces ahí, esta máquina, bueno, pues la conozco, ¿no? Ahí se han conservado 2 ejemplares en Chile, se han conservado 2 y uno de ellos está en los Andes y otro en la Quinta Normal, en el Museo Ferroviario de la Quinta Normal. Entonces, aquí está esta foto la tomé yo, ¿no? O sea, esta máquina es una Kitson Meyer, bueno, 1908 creo. Entonces, es muy bonito el ver las iniciales ahí en la máquina, FC, eso significa Ferrocarril Trasandino Chileno. Ferrocarril Trasandino Chileno. Entonces, la tarjeta postal la comparas, ¿no? Como cuando las máquinas tenían vida, ¿no? Porque funcionaban y te comparas, bueno, como hasta ahora, ¿no? Que se han conservado 2 máquinas de estas, una ahí en la Quinta Normal y la otra está conservada en los Andes. Entonces, bueno, a mí es que el tema ferroviario es uno de los que me apasionan, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos nada, o sea, esto ya es Valpo, entonces quiero decir que todo este tema de los ascensores o funiculares, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que hay un niño ahí que está ahí junto al escaparate, ¿no? Y ahí están que venden imágenes, ¿no? O sea, esta postal pues es muy, muy interesante, ¿no? Por supuesto. Entonces a mí me interesa, claro, el tema ferroviario. Ahí vemos que ahí hay un montón de imágenes que pueden ser o postales o fotografías. Lo tienen ahí justamente, ¿no? Lo venden ahí. En fin, o sea, que esos detalles, ¿no? de una tarjeta postal, este es otro de los, bueno, funiculares, aunque ascensores lo llaman en Valpo, en Valparaíso, ¿no? Entonces ahí, este está desaparecido, este es el que va a Panteón, ese ya no existe ahora mismo, esta es una postal fotográfica, entonces a mí el tema ferroviario es uno de los que me interesa mucho, entonces aquí el ascensor de artillería, que sí existe, pero antes eran 2 líneas paralelas, y luego allá arriba hay un hotel y ese hotel de allá arriba, pues yo he estado alojado en ese hotel de allá arriba. En fin, o sea, la tarjeta postal pues tiene mucha, vamos a decir, una gran cantidad de detalles de lo que se puede hablar, ¿no? Entonces, en concreto, bueno, el ascensor artillería pues ya digo que está vigente, eran 2 paralelos y ahora queda uno de ellos. Bueno, y aquí el tema ferroviario, que es uno de los temas que a mí me interesa mucho, ¿no? O sea, aquí, bueno, en Coquimbo, pues vemos circulando en medio de una calle, ¿no? Está circulando el ferrocarril en medio de la calle. Esta es una tarjeta postal fotográfica y bueno, tienen muchísimo interés, ¿no?
esta es una de las postales más antiguas y esta es de Arenz. Arenz es un editor austríaco. Y entonces en Viena, esta tarjeta postal es de, aquí tenemos la estación central de Santiago, pero antes de construir la gran marquesina central, los tranvías son tranvías de sangre que se llamaban, que son de caballos, ¿no? Y esta postal está impresa en Austria, en Viena, y nada, o sea, o sea, este es el reverso de la tarjeta postal, ¿no? Austríaca, pero me refiero a impresa en Austria. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una postal que, bueno, también del siglo XIX, ¿no? Está, aunque claro, aquí hay una cuestión y es que por un lado la postal es de Valparaíso, pero está escrita en Iquique, ¿no? En el 99, ¿no? O sea, es del siglo XIX, la típica postal del siglo XIX. Entonces es ya digo, o sea, en fin, o sea, el tipo de... Carlos Kirsinger era uno de los grandes editores de tarjeta postal en Chile. Entonces aquí en Valparaíso o Valpo, entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, este escaparate de Kirsinger, ¿no? Que aquí pone almacén de música, este es el reverso de la postal. Entonces estas postales son, claro, anterior a 1905, porque no tiene el reverso vertical, ¿no? Esta es otra postal bueno, de estas anteriores a 1906, ¿no? Entonces aquí, bueno, vemos que hay como un diseño muy especial, ¿no? Que, o sea, que está acompañando, o sea, porque eso es, bueno, modernista o similar, ¿no? Y en este caso, bueno, es un locomóvil, está fechado, es una tarjeta postal fotográfica y está fechada en el 14, parece, en febrero del 14, ¿no? La tarjeta postal puede ser eso, en papel fotográfico, como sería esta, y otras son impresas en otros sistemas, ¿no? Como fototipia. Entonces, esta tarjeta, pues ya digo, tiene interés, o sea, eso se llama un locomóvil que está accionando una cosechadora y bueno, esta es en papel fotográfico, esta es una verdadera fotografía, ¿no? Entonces, Y muchas formas de relacionar las postales con diversos temas, porque como vemos a ti te gusta mucho el tema del ferrocarril y tienes sí, varias sí, ahí. sí, claro. Es decir, ¿no? La tarjeta postal es que está, bueno, tiene que ver con toda clase de temas diferentes, ¿no? Entonces eso es Claro, lo que tiene eso, que una gran variedad de iconografía. exactamente. Y bueno, tenemos aún más preguntas. Les agradecemos igual por todo lo que nos han contado y ha sido súper interesante. Y también, como antes hablamos un poco sobre de dónde trabajaban o cómo llegaron a trabajar con las postales, ¿cierto? Hubo un par de preguntas relacionadas, una dirigida de hecho a Carlos Texidor, que consulta sobre de qué manera trabajan las descripciones de las postales en el instituto, qué criterios utilizan para la descripción. Vamos a ver, bueno, los criterios, hay, Dale. pues a ver, tendría que tener un ejemplo concreto, ¿no? O sea, con un ejemplo concreto, pues los criterios de escribir, ¿qué cosa exactamente? La postal como La documento. tarjeta postal, bueno, es decir, bueno, por un lado están las técnicas de impresión, ¿no? La técnica de impresión, que si es fototipia, que si es, bueno, litografía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones así, ¿no? Mm, Pero pero, pero, claro, pero exactamente qué me quieres preguntar, o disculpa. sea, yo creo que se refieren como si utilizan algún tipo como de criterio archivístico o qué tipo de datos describen, si es título, si como ese tipo de cosas, yo creo que se refiere la persona que consulta.
Pero ¿me puedes aclarar un poquito más? Disculpa. Sí, por ejemplo, nosotros, de hecho, también preguntaron, así que voy a aprovechar de comentarlo un poquito, de que nosotros en la biblioteca, para poder describir las postales, también tratamos de identificar la técnica, como tú mencionabas, ¿cierto? Que está la calotilla, las postales fotográficas, y eso lo hacemos con una lupa. Y tratamos de poner esa información también en nuestros registros, además de un título, de, bueno, si sale el editor, considerarlo, o como mencionaba Carlos Cornejo, no, creo que fuiste tú, Carlos Teixidor, que mencionaste que, o Carlos Cornejo, ahí me confundí. Bueno, pero alguien mencionó que habían considerado también las anotaciones de las postales, en un libro me parece que fue, que alguno de los dos mencionó, como parte del documento. Entonces, claro, al momento de describir un documento como una postal, hay que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, yo creo que la persona que hizo esta consulta, que tengo su nombre de ahí, lo buscaré, que es Laura Piazza. Consulta que si utilizan este tipo de criterio o es más bien una descripción básica. Bueno, yo igual vi el catálogo y es más bien una descripción como normal, como un título, básicamente saber de qué se trata la postal y eso, en verdad. Sí, oye, perdona, disculpa un momento, voy a tener que tomar un vaso de agua, que me he quedado, que Sí, no no hay podía hablar. problema. Sí, Disculpa. adelante. Sí, Carlos Conejo, aprovecho de hacerte otra consulta mientras esperamos a Carlos Teixidor. Relacionada si ha habido alguna vez alguna postal o algún elemento que te haya llamado tanto la atención que hayas hecho alguna locura o que aún te falte algo que digas, oh, tengo que tener eso. Muchas veces, porque justamente en las publicaciones de los libros, como soy autor también, voy desarrollando diversos asuntos y surgen informaciones muy pintorescas, muy interesantes sobre un asunto determinado. Por ejemplo, aquí en Brasil escribí un libro que se llama Minerales y Piedras Preciosas de Brasil, y un libro que se usó mucho de iconografía de tarjeta postal para describir los garimpos, que serían, digamos, las pequeñas extracciones mineras de piedras preciosas, básicamente. Y resulta que uno encuentra pasajes, ¿no?, de historias, de aventureros que se internan en Amazonas, en diversas regiones brasileras a procura de gemas, diamantes, topacios, turmalinas, aguas marinas, etc. Y resulta que no son tan comunes las imágenes de ese tipo de aventuras, de populares, etc. Y una en particular que yo encontré por pura suerte, fue fenomenal, incluso la reproducí en página doble, porque la lectura de ella es fenomenal, ¿no? De los aventureros reunidos, la gente armada, la sensación de aventura, etc. Entonces, así como esa, en distintos pasajes de diversos libros, que ya son 15 que publiqué, y en casi todos, casi siempre consulto iconografía de tarjeta postal, muchas veces han aparecido, digamos, perlas, ¿no? Y entonces, incluso viajando muchas veces, ¿no?, uno primero encuentra la perla y después hace el capítulo, porque la foto es tan buena que tiene que tener una historia. Entonces, el camino inverso también es válido. ¿Y de qué se trata? De publicar libros visuales, que sean bastante ilustrados, en una época en que uno compite con la internet, con la televisión, con la fotografía que todo el mundo hace, etcétera. Los libros tienen esa obligación, ¿no? Y el libro, en mi opinión, sigue siendo importante, ¿no? Mucha gente piensa que el libro, así como, qué sé yo, la fita cassette o como el vinil, es una cosa ya obsoleta. Nada, nada. El libro, en mi opinión, es una cosa que se va a perpetuar, solo que tiene que adaptarse a los tiempos que corren. Y de ahí que la calidad gráfica, la calidad de contenido y la calidad de imágenes tiene que acompañar, ¿no? El libro tiene una composición diferente. El libro es parte, digamos, indisociable de la cultura. En un mundo que exige cada día más especialización y conocimiento, no es en Facebook, no es en WhatsApp que la gente va a adquirir ese conocimiento, ¿no? A través de los libros. Y en ese caso, bueno, para el tipo de libro que yo produzco, las tarjetas postales han sido esenciales para la descripción de los usos y costumbres y para ilustrar diversos asuntos. Ya publiqué libros, por ejemplo, sobre construcción naval, los navíos que servían el Atlántico, las costas brasileñas, el Mar de Plata, Chile, libros sobre ferrovía, libros sobre
ciudades de las Américas, etc. Y en todos esos realmente la principal fuente de ilustración ha sido la tarjeta postal. Claro, claro. Bueno, y por algo se produjeron tantas, porque era necesario como dar cuenta de todo esto que estaba pasando y gracias a eso ahora las podemos utilizar y acceder a toda esa información. Y bueno, también en relación con este tema de los libros que tú mencionas, y bueno, que Carlos Teixidor también nos ha mencionado, preguntó Editio Princeps si existen restricciones para la reproducción o reinterpretación de fotopostales del siglo XIX y XX. Yo creo que no. Bueno, mira, yo te puedo hablar de la legislación aquí en Brasil. No sé si en Chile sea muy diferente. Aquí en Brasil, pasados 70 años de la publicación, la imagen se torna de dominio público. ¿Ya? Eso no significa que tú puedas usarla sin citar la fuente, sin citar el autor, el editor, etc. Pero tú tienes derecho a reproducirla y nadie puede cobrarte derechos por eso. Y esas imágenes de dominio público justamente están sujetas, es posible publicarlas, reproducirlas, reinterpretarlas si fuera el caso. No sé cómo sea la legislación chilena, varía de país para país. Más aquí en Brasil es exactamente eso que estoy diciendo. Claro. Y bueno, también has mencionado ambos que hay una diversidad de postales y de técnicas, pero así avasallante, porque ya lleva muchos años de existencia. Y por lo mismo quería consultarte si te has encontrado con alguna técnica rara, como, no sé, algunas que se ven a contraluz, o no sé si sabes más o menos cómo se producen esos fenómenos que a veces uno ve una Sí. postal y uno dice, ¿cómo hicieron esto? Bueno, la moda de la tarjeta postal fue tan expandida, digamos, había tanto interés de las personas por mandarse tarjetas como forma de comunicarse, ¿no? Era el WhatsApp de la época, era el correo, era la internet, todos esos medios de comunicación que para nosotros hoy día son comunes, ¿no? En la época, en la tarjeta postal suplía esa necesidad de comunicarse. Entonces era el teléfono, era el correo, era la internet, etcétera. Y bueno, incluso si llegaron a editar tarjetas postales, por ejemplo, que eran discos. Mi abuelo tenía una colección y, por ejemplo, había tarjetas postales que tú la colocabas en la bichola, digamos, y tocaba un tango de Gardel, por ejemplo. Habían otras que eran piezas únicas, que era una acuarela, ya venía un papel montado como tarjeta postal en el formato adecuado, con el lugar para el sello, etcétera, solo que era un papel acuarelable que tú podías ilustrar, entonces tú ibas dibujando y mandando tus tarjetas postales. Habían otras que usaban técnicas, por ejemplo, justamente de contraluz, que simulaban la noche. Entonces, tú veías la tarjeta postal de frente a una luz común, se veía como es de día. Si tú la colocabas contra la luz, ella se oscurecía y se veía la luna, entonces se veía como una vista nocturna. Bueno, y toda esa cosa lúdica de la tarjeta postal es justamente para popularizarla, ¿no? Habían aplicaciones también, conocí una familia de un editor de tarjetas postales, que eran fotopostales, y justamente las más coloridas, las más interesantes, entonces ponía toda la familia a pintar acuarela. Y hay algunas que realmente da para ver que la acuarela fue hecha por un niño, por ejemplo, se ve que está más contornada, etc. Pero tienen un sabor único, porque de esa manera son individualizadas, a pesar de ser fotografías hechas en serie. Cada una es diferente de la otra, porque en la aplicación del color se diferenciaron. Entonces, hay un desfile de modalidades. Otras tenían aplicación de purpurina, por ejemplo, ¿no? Se colocaba una cola en ciertos lugares y se le soplaba purpurina, que sería digamos, partículas brillantes, coloridas, y eso le daba un encanto todo especial, que son bien características incluso del inicio del siglo XX. Y en Chile se usaron bastante. Y así como esa, hubieron, bueno, innúmeras técnicas, todas las técnicas gráficas, por ejemplo, la rotogravura y la litografía, que son las que más me gustan porque permiten mejor reproducción, pero también la tipografía, ¿no? Y la cromotipografía, pero son tarjetas postales media burdas, así con una retícula demasiado grande, cuya reproducción posterior, digamos, para libros ya no se presta mucho. Y bueno, y también las técnicas mixtas. La misma tarjeta postal era hecha a veces en sepia, en blanco y negro, era colorida, otras veces era acuarelada a mano, etc. Y existen innumerables variables. Hay muchos coleccionadores que las prefieren todas, digamos, justamente por esa variedad. Y en mi caso no, en mi caso realmente la tarjeta postal tenía que valer por la calidad de la imagen y el interés de la escena retratada, con vista a un acervo histórico. Claro, esos eran tus criterios de selección finalmente. Y bueno, ya que Carlos Teixidor pudo volver, estábamos hablando un poco como
de las técnicas raras o de las cosas como menos normales, por decirlo así, o menos comunes que se había encontrado Carlos Cornejo. Y no sé si Carlos Teixidor también tienes alguna historia con algún elemento o algún documento de postal que haya sido medio raro y que tú dijeras, ¿de dónde salió esto? Así, no sé. Bueno, espérate. Eh, es que estoy ahora mismo un poco confundido. Ah, Eh, ok. es que me Pero encontré un poquito mal, ¿sabes? En un momento y entonces no... me he tenido que ir a tomar un poco de agua, entonces me he quedado un poco así desconectado, ¿sabes? Disculpa porque me he ido no hay a tomar un problema. poco de agua. Entonces, pero Sí, por favor, seguid hablando vosotros un poco más, anda. sí, sí, no hay problema. Eh, y bueno, gracias igual por volver a estar con nosotros para poder, igual ya llevamos 1 hora y media, que era lo que habíamos acordado más o menos, así que yo creo que, no sé si quieren hablar alguna reflexión o algo relacionado a este tema de las postales, alguna última impresión que quieran compartir para que ya vayamos cerrando. ¿Sí? Carlos Conejo. Mira, bueno, de alguna manera, para las personas que están participando y que tal vez futuramente vean estas imágenes, la reflexión que queda es la siguiente: la importancia de la conservación a nivel de colecciones particulares y también sobre todo de institutos y entidades públicas, de este tipo de iconografía. Ella es realmente valiosa, es rara, hay imágenes que son únicas, a veces la única imagen conocida, por ejemplo, de una situación cualquiera, ¿no? Urbana o histórica, es en tarjeta postal, y muchas veces me aconteció dar con ese tipo de imágenes. En las colecciones particulares a veces muere el coleccionador, la colección es dispersada o se pierde el destino de ella, etcétera, ¿no? O son vendidas, digamos, para gente que no las valoriza. Y la verdad es que es necesario sí conservarlas, son cada día más raras, son difíciles de encontrar. Cuando comencé la colección, por ejemplo, visitaba allá en Santiago el Persa Bio Bio, y yo compraba por cantidades, de repente me aparecían lotes de tarjetas postales, por ejemplo, de indios mapuche o de ciudades tales, porque había un cierto coleccionismo, pero no fue tan difundido. Y resulta que hoy día, por ejemplo, tú vas a buscar imágenes y es difícil encontrarlas, es muy raro. ¿Ya? Y eso, incluso porque están siendo valorizadas también mucho, claro, la guarda, las protege, ¿no? Pero es necesario que la biblioteca, los archivos públicos conserven estas imágenes, porque a futuro, sobre todo, van a ser muy valiosas. Ya lo están siendo. Exactamente. Y lo hemos notado por el interés que ha tenido la colección cuando la publicamos, se ha consultado mucho y eso da cuenta de que hay interés en este tipo de documentos y que son importantes, así que tenemos que tratar de cuidarlos. No sé si Carlos Teixidor te quieres despedir para que cerremos. Bueno, sí, pero es que no, que iba a decir que es que de repente me he encontrado un poco más, ¿sabes? Y entonces No te preocupes. he estado un poco desconectado en eso, ¿no? O sea, No, además que ya te hemos tenido 1 hora y media acá, igual es cansador. Así que no te preocupes por eso. Y bueno, ya para cerrar, a todos quienes nos acompañaron les damos muchas gracias. Les agradecemos todas sus preguntas y esperamos que nos sigan acompañando el resto de este ciclo de charlas. Todos los miércoles de agosto vamos a estar conectados compartiendo a través del Facebook Live del archivo sobre distintas temáticas que pueden consultar, pero está la estereoscopía, las albúminas y álbumes me parece que también. No tengo todo en mi memoria, pero ahí lo van a poder ver. Así que eso, les agradezco a Carlos Cornejo, a Carlos Teixidor por acompañarnos. Muchas gracias por toda la información que nos entregaron. Para mí fue muy entretenido estar conversando con ustedes y aprender sobre postales, porque cuando tuve que catalogar, ahí fue todo un trabajo de investigar y aprender y aún no sé lo suficiente. Así que los admiro mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. Eso, cerramos. chao.